El tema de hoy es: ¿qué hará funcionar bien mi matrimonio? Es una verdadera dicha decir completamos tantos años, cuando en los comienzos de nuestro matrimonio nadie daría nada por nosotros. Por eso es que cuando ahora podemos hablar del Señor, y especialmente ante las personas que nos conocen, que nos conocieron en aquel tiempo, dicen, Dios sí tiene que hacer algo en las personas. Y lo más lindo es poder decir, cuando uno está con Dios, el tiempo se pasa tan rápido. Los primeros 10 años, yo podría, como cada que contaba mis problemas, eran largos años, cuando se sufre es muy largo. Pero cuando se pasa así tranquilo, a pesar de que el Señor, cuando limpia, trata. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, empezó a limpiar. Y a pesar de que fue tal vez las pruebas más duras, el tiempo es más corto. Alguien decía que un matrimonio agradable es como una larga conversación que siempre parece corta. Y a mí se me acortó la conversación en estos 20 últimos años. Bendito sea el Señor. Esta mañana mi esposo hablaba acerca del plan para el matrimonio. Yo pienso una cosa en la vida y creo que muchos casados, después de un tiempo y después de mirar los problemas más comunes, que son que el dinero, la incompatibilidad de caracteres, que el problema de los hijos, que ya no nos amamos, de pronto pierden todo el sentido de, oiga, ¿por qué nos casamos? ¿O por qué estamos casados? A uno tiende a olvidársele por qué está haciendo lo que está haciendo. Y yo pienso que es sano, provechoso, recordar de vez en cuando cuáles son las ilusiones de mi cónyuge, el qué pensaba cuando pensó en casarse. Hay de pronto una insensibilidad en algunos años de la vida que uno cree, a este insensible poco y nada le importa el matrimonio, porque si no, no viviría así. Pero les cuento que ese que tiene cara de insensible, por dentro está lleno de una cantidad de ilusiones y sueños rotos, frustrados, porque no los está viviendo, pero no que no los tenga. Yo llegué a pensar eso. Yo llegué a pensar que sencillamente mi esposo no tenía corazón y no sentía lo que yo quería vivir. Y por mi parte yo también me he vuelto tan dura que no parecía que todo esto nos importara. Pero gracias al Señor pudimos volver a renacer, y así como el Señor cuando toca una vida la vuelve un bebé y la vuelve alegre y la vuelve feliz y vuelve esa persona a ser como un niño otra vez en manos del Señor, nuestro matrimonio pudo volver a ser así, como un bebé lindo que pudo volver a soñar. Entonces, pensaba yo en estos días, de verdad, ¿por qué se casa un varón? Y toda la mujer casada, que hoy viva muchos años de matrimonio y en este momento piense de verdad mi esposo qué pensó o qué piensa acerca del matrimonio. El hombre se casa para que ella lo siga. Eso lo he visto con mi esposo. Quiere una persona que lo siga y que lo represente a él como debe ser representado. Porque muchas mujeres abren la relación entre hombre y mujer y no son dignas representantes de él, al contrario. De pronto hasta hablan de él a sus espaldas, hacen cosas indebidas y él necesita es alguien que lo represente a él como él debe ser representado. Él quiere que ella llegue a ser todo el anhelo de su corazón. Esta mañana mi esposo hablaba de la vida sexual. No solamente la procreación, es la plenitud. Y la mujer que desconoce esto está frustrando a su marido y está poniéndolo en tentación. Él quiere que ella se convierta en todo en el anhelo de su corazón, que ella se convierta en su amiga, en su compañera, en su amante, en todo. Y que después de los años ella venga a convertirse en una proyección de él, ¿sí? Que desarrolle tales características que ella llegue con los años a convertirse en alguien capaz de manejar toda la autoridad que él tiene. Y miren que mujeres que al principio podían estar pensando, pero es que mi esposo, lo menos que me dejaría es la chequera o el negocio. Cuando una mujer convence a su marido de que ella le es buena a él, ¿sí? Por eso en Proverbios dice que la mujer le da bien todos los días de su vida a él. Eso es lo que un hombre está esperando. De ninguna manera que él se ausenta y ella dice, por la derecha me cojo plata porque como él no me da y es injusto. Y hace una cantidad de triquiñuelas y como juegos a sus escondidas. Un hombre lo siente. Qué diferente es cuando un hombre dice, ella es capaz de manejar toda mi autoridad, maneje el negocio, sabe las cualidades que Dios ha puesto en una mujer en la administración, hágalo. Pero eso se consigue con los años y con un corazón limpio. Pero por otra parte también la mujer se casa con muchas ilusiones y les cuento que muchas mujeres pueden no conocer del Señor y hoy en día están buscando un matrimonio, pero no por el hecho de no conocer al Señor no lo anhelan.
No saben que el Señor está tan presente en la vida del hombre, que está tan presente en las ilusiones que pudiéramos tener de un matrimonio perfecto, pero en el fondo lo anhelan. Todas nos casamos con el anhelo de edificar un hogar con el cimiento de Dios. Muchas dicen, no, pues yo no estaba pensando en Dios, pero sí, el anhelo del corazón de la mujer es que sea el cimiento de Dios, porque uno sabe que ahí está firme, que ahí está seguro. Con un varón conforme al corazón de Dios, nada menos que eso. Uno dice, una mujer que no conozca al Señor dirá, no, a mí con que sea fiel, con que sea suave, tierno, con que tenga un corazón perdonador. Mire, están describiendo a Dios. Se casa, quiere casarse con un varón que tenga el corazón de Dios y que sea su cabeza. Un punto importantísimo. Hoy en día, con el cambio de roles, está pensando el hombre y la sociedad está contribuyendo a eso, tristemente. Hay más posibilidad de puestos para mujeres. Están dándole mejores oportunidades a las mujeres. Entonces el hombre se está relegando y el hombre no se ha dado cuenta que fue que perdió su lugar delante de Dios y que ahí hay una lucha espiritual por vencer para que él vuelva a ocupar ese lugar. Y la mujer que no es sabia, entonces simplemente aprovecha la situación. Pero una mujer que está en el altar de Dios dice, Señor, levanta a mi marido, ponlo, Señor, cabeza de mi hogar. ¿Sí? Nunca va a aprovechar una situación de debilidad ni temporal que sucede en el hogar, ni alguna presión externa que quiera mover las cosas, sino que todos los días dice, Señor, mi marido es un hombre grande, mi marido es un hombre, profetice sobre ese hombre, mi marido es un ungido, mi marido, él tiene capacidades, yo me casé con él precisamente porque vi todo eso, en la sociedad y el enemigo no va a engañar mi vida, Señor, levántalo. Y todas nos casamos con ese anhelo de que Él nos ame y nos cuide, ¿sí? No hay tal revolución femenina. Cuando yo era joven era la abanderada de la revolución femenina. Lo que uno busca es que lo cuiden y lo amen. Y que eso sienta uno que es para toda mi vida. Que yo me caso sabiendo que nada va a hacer que este amor se acabe. Y es tan lindo poder sentir que es para toda la vida y que nada de lo que suceda va a cambiarlo. Ni porque pasen los años, ni porque se acabe la belleza, ni por los malos momentos, que ese marido va a dejar de amarme a mí como me amó desde el principio y aún más, porque la convivencia hace que el amor crezca. Alguna vez me acuerdo que hasta con un poquito de cinismo le dije a mi esposo, un día que estuve tan odiosa, cansona, cansada, bueno, y de pronto llegó y le dije a mi esposo, ay, pero siento un alivio de pensar que me vas a amar para toda mi vida, porque muchas mujeres temen. Yo no puedo de pronto portarme mal porque de pronto él se aburre y se va, ¿sí? Obviamente que uno trata de hacer lo mejor en la vida, pero hay días difíciles para uno, pero no tiene uno por qué temer que ese matrimonio se puede terminar, que nada lo va a acabar, que hay libertad. Y fíjense que no está distante el anhelo del corazón humano a lo que el Señor quiere. Fíjense cómo Dios concibe la unión matrimonial. Es una unión limpia, ¿sí? ¿Entre quién? Un representante suyo. Esta mañana mi esposo lo explicaba ampliamente, de que Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón es un representante del Señor Jesús, y una esposa limpia. Muy sencillo para el Señor, una unión limpia formada entre un representante suyo y una mujer limpia, ¿sí? Pero fíjense que siendo tan sencillo, solamente vamos a poder cumplir ese diseño del Señor si siempre cuidamos nuestro corazón y vivimos para complacer a Cristo. Si nosotros no vivimos para complacer al Señor, si no tenemos cualquier otra meta distinta a complacer al Señor en la vida, vamos a caer, vamos a caer. No podemos tener metas de que nosotros vamos a ser importantes, vamos a hacer dinero, cualquier otra meta distinta a esa, caerá la pareja. Sin embargo, esto es el corazón del hombre, este es el corazón de la mujer, el anhelo de Dios con ambos, ¿y qué estamos viendo? Primero que todo, parejas que no funcionan, ni como esposos ni como padres. Y no funcionan ni como esposos es porque primero no funcionan como personas. No funcionan, ¿sí? ¿Y qué es lo que están haciendo? Tristemente. Y es más doloroso aún verlo entre los hijos de Dios. Porque por lo menos alguien que en el pasado dice, bueno, fue que yo no conocí de Dios, a mí se me dañó el matrimonio porque yo no supe a dónde ir. Pero hijos de Dios, cristianos, conociendo quién es Dios en sus vidas, habiendo tenido victorias, entonces simplemente se dedican ¿a quién? A culpar a otros. Es que la situación económica del país se acabó y esta falta de plata nos acabó la relación. No. A culpar, es que mi suegra se metió muchísimo en el matrimonio. Mire, no hay nadie,
y estudios han demostrado que ni la entrada de los hijos al hogar, ni la salida de ellos influyó sobre la relación matrimonial. Si los dos están firmes en el Señor, llegarán los hijos, presionan un poquito a la pareja, cambian un poquito los lugares en el orden de los esposos, el bebé necesita tanto de su mamá, ya no puede estar mimando al esposo, él tiene que sacrificarse y muchas cosas pueden suceder, pero nada de eso fue lo que dañó la relación matrimonial, es lo que hay en el corazón de cada uno, lo que afecta esa relación matrimonial. Y muchos culpan a otros o si no piden consejo donde menos deberían estarlo pidiendo. Personas que han fracasado y que les aconsejan, ay no, la vida es una sola, hay que vivirla, sálgase de eso, hoy no estamos para sufrir esto. Porque resulta que la cruz de Cristo la quieren desconocer y los que la conocemos muchas veces la queremos embellecer. Entonces terminamos diciendo, no, pero es que Dios no quiere que lleguen hasta esto. Y hemos visto que hasta personas que le han servido al Señor, que han tenido fe para orar por un enfermo, que han tenido fe para arreglar muchas situaciones, para ver la obra del Señor en sus propias vidas, dicen, no puedo con el matrimonio. Porque el enemigo ataca duro el matrimonio, porque sabe muy bien que si ataca el matrimonio, desprotege los hijos. Y si los desprotege, acaba con la sociedad. Entonces, culpan a los demás, van exactamente a donde no deberían ir, porque es que no hay otra persona en este mundo que nos pueda dar el mejor consejo que mi Señor. Si uno va donde Dios, está en la fuente. Y yo le doy muchas gracias a Dios, porque cuando nuestro matrimonio estuvo tan mal, cuando ya nosotros después de 10 años dijimos y acordamos, lo mejor es que nos separemos, los niños están sufriendo, ya no hay nada que hacer, Dios llegó a tiempo. Él nunca llega tarde, llegó a tiempo a nuestras vidas. Y Él nos sacó al otro lado, pero una cosa que le doy gracias también al Señor es que a pesar de que en ese tiempo de Dios no conocíamos, me había podido apegar a una persona, háblame de ese Dios a ver si me saca el matrimonio adelante, no, fue una revelación tan profunda que fuimos directamente a la fuente y por eso tuvimos la victoria. Y no van las parejas que están en conflicto exactamente ¿a dónde? Al altar. Es el único sitio que nos espera, al altar de Dios para pedir sabiduría al Señor. Y fíjense que cualquier persona que tenga la llenura del Espíritu Santo, que tenga limpio su corazón, puede recibir de Dios el consejo preciso, puede estar con Dios que le va a guiar paso a paso de cómo salir de la tormenta. Muchos están viviendo en este momento un matrimonio ya prácticamente por las apariencias, porque ya el amor se fue. Entonces no tienen más motivo para seguir juntos. Es que es apenas comprensible. Yo me pongo a pensar, una persona que no siente nada de amor por otra, ¿qué está haciendo junto a ella, aparentemente? Pero les cuento una cosa, los que sienten que su amor se fue, Dios lo puede poner y de la mejor calidad. Yo confesaba eso, yo decía, es que sinceramente ya lo nuestro se terminó, yo no siento amor, pero es que el amor de Dios sí es el perfecto. Le dimos lugar a creer que Dios podía darnos esa clase de amor y nos puso un amor tan diferente que yo estaba cortica en lo que le pedía. Le pedíamos, Señor, arregle este matrimonio a como empezamos. El Señor fue muchísimos más allá y nos dio una clase de matrimonio totalmente diferente al que yo le estaba pidiendo, el perfecto, lindo. Y el Señor es así, es tan precioso que uno puede ir perfectamente a Él a decirle con todo su corazón sincero y solo a Él, Señor, es que siento que ya el amor se nos fue, por favor Dios mío, y Dios te capacita. Muchos quisieran desbaratar ese matrimonio como fuera, porque dicen, bueno, es que los niños, es que la condición social, alguna cosa, es que aunque ya ni está importando todo esto, y siguen ahí, Dios está triste por esa situación, porque ese no es el esquema del Señor. Fíjense que Dios nos ha puesto una comparación para decir la meta que Él espera de nosotros, y Él dijo, así como Cristo amó a su iglesia, y Él es el esposo y su iglesia hace las veces de esposa, esa relación en que Cristo dio todo por conseguir esa iglesia. Asimismo, Él relaciona marido y mujer. ¿Qué puede estar pensando Dios del que está sufriendo? Por eso yo le quiero decir al que de verdad siente que en este momento dices que yo ya no le encuentro a esto casi ni la posibilidad de seguir. Hay un lugar más allá, y eso algún día me lo mostró el Señor cuando yo pensé que no existía. Mucho más allá y hermoso. De una relación donde el amor se va, de desamor, de esa amenaza permanente de separación, porque una pareja que está mal, a toda hora su gran sueño es, cuando me separe vivo tranquila. Mucho más allá de todas estas cosas, donde el Señor le puede recuperar su vida completamente y volver la alegría que se ha perdido. Y fíjense una cosa,
Los que no conocen de Dios hay una gran esperanza. Bueno, el Señor puede arreglar esto, pero hay un problema muy, muy grande y es con las personas que han ya vivido con el Señor y su relación anda mal. Dice, pero entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde yo puedo ir? Si solamente Dios tiene palabra de vida, ¿a dónde más puedo ir yo? Y fíjense una cosa, ¿por qué conocimos a Dios? ¿Y qué pasa cuando conocemos a Dios? Primero que todo nos bendice, ¿verdad? Todos llegamos al Señor y salimos bendecidos, restaurados, ¿sí? El Señor viene a nuestra vida para hacer su trabajo en nuestra vida, porque precisamente el tipo de relación que vivimos es porque nosotros no estamos siendo aptos como personas. Hay cosas que el Señor tiene que hacer con nosotros. Yo recuerdo muy bien que grabamos una conversación con un muchacho que nos compartía de Dios, recién empezábamos, yo no sé, lleno del Señor tuvo que estar, porque con la cara de los dos, yo no sé cómo se atrevía a hablar el pobre, y empezaba a hablarnos de Dios, de la restauración en Cristo, todas estas cosas, y yo con una arrogancia absoluta le decía, y eso quedó grabado, es que aquí hay que cambiar a Enrique, ¿sí? ¿Cómo es posible que él haga esto, esto y esto? Enrique tiene que mejorar. Y él era el que tenía que mejorar en todo. Así sí funcionaría el matrimonio, porque era que verdaderamente yo había padecido demasiado. Es que él tenía que cambiar, absolutamente él. Y qué arrogancia como me la ha mostrado el Señor después de los tantos años y después de poquito tiempo. El que me cambió fue a mí. Y fue lo lindo fue que los demás no lo ven. Por eso que cuando usted vaya a Dios y no se ponga a contarle a nadie más mientras salga su problema. Porque cada quien opina, ¿sí? Y el enemigo es feliz opinando para que usted no siga por ahí. Y resulta que yo me volví muy tranquila. Yo antes era una arrogancia y discusiones y todo. Y de pronto bajé la cabeza y empecé como calmadita a estudiar de la Biblia y ahí tranquila. Y cada que aprendía algo del Señor, yo feliz para donde mi mamá, porque mi papá y mi mamá no tenían buena relación. Entonces yo empezaba, mami, mire esto tan lindo, la relación se puede arreglar por esto y esto y esto. ¿Y sabe qué me contestó mi mamá? Me dijo, ¿qué? A usted se le ha arreglado las relaciones porque usted se volvió boba. Imagínese, para mi mamá yo me había vuelto boba. Y si hubiera seguido yo aquí y allá en consejos con mi mamá y haber seguido en consejos con Dios, hay muchas personas que se quedan. Entonces, venimos a Dios para que nos bendiga, para que nos restaure como personas primero, porque después de una relación quebrantada y dañada, el corazón queda terrible, queda enfermo. Ya la gente empieza, no puedo creer es en nadie. Sí, me han herido tanto que no vuelvo a confiar nunca más. Es un dolor que pareciera como que no se puede quitar. Es una tristeza metida en todo el corazón cuando Dios dice que el espíritu alegre es el mejor remedio. Y uno viene enfermo y no puede sonreír. Uno ve que toda la vida le es totalmente contraria. Yo lo viví, yo llegué a vivir una vida tan triste que hoy en día mirando atrás no me doy cuenta que estábamos jóvenes, teníamos empleo, teníamos unos hijos sanos y lindos, pero no. El enemigo me tapó todo eso para que solo mirara la amargura de mi corazón. Y el Señor tiene que trabajar en nuestro corazón. Así que aunque uno crea, no, es que el problema de mi matrimonio es tal persona, ese es mi sufrimiento. Y muchos decidieron que fue la suegra. Si no existiera, esto estaba perfecto. Y resulta que no. Él tiene que hacer su trabajo en nuestras vidas. Dios vino a nuestra vida para que aprendamos a buscar el bien del otro y no el nuestro. Porque miren que nosotros hacíamos una pregunta siempre a los que se iban a casar. Y le decíamos, ¿usted por qué se casa con fulanita? Y lo primero que él respondía era, ay, porque es que ella me puede hacer a mí muy feliz. Hágame el favor. Nunca estaba pensando, es que yo la puedo hacer feliz, sino ella me puede hacer a mí feliz. Y la otra pensando en lo mismo. Imagínense, al cabo de un rato ninguno se hacía feliz al otro. Y al contrario, era reproches y reproches porque es que usted no es la persona. Yo con usted no siento ninguna felicidad, llego y es una tragedia, salgo y es otra. Son recriminaciones espantosas porque cada uno está buscando lo suyo. Y si uno coge la lista, son interminables. Todo es que el otro es una persona espantosa para esta, ¿sí? Y es una cadena tremenda. Ahora vamos a ver cuando hay problemas en los matrimonios cómo poderla romper. Porque uno dice, le hablan de Dios y dice uno, bueno, sí, yo puedo cambiar, pero es que con todo esto, es que sigue la cadena, ¿no? Y eso es muy común porque cuando uno habla con personas que están en conflicto, no la quieren romper, ni por un minuto, ni siquiera para que oremos porque sigue. Dios vino a nuestra vida para que aprendamos a mirar desde el mismo punto de vista de Él. A mí me encantaba analizar una cosa. Muchas veces esposo y esposa están discutiendo sobre un problema, un punto de vista. Y miren cómo son las cosas.
Ya llegan a un punto que ninguno piensa igual que el otro, pero no sé, no lo hace uno por voluntariamente, pero es que no coincide en nada. Imagínense que mi esposo y yo estudiamos en la universidad, la misma carrera, los mismos 5 años, no, ninguno nos quedamos. Entonces, a mí me encantaban esos juegos que hacían de Juan y María se aman y qué cualidades tienen los dos y eso me fascinaban. Y una vez, en el curso de 36 personas, hicieron ese jueguito. Y había como 10 componentes que uno tenía que analizar en orden de prioridades para uno. La responsabilidad, la fidelidad, el amor, eran 10 puntos. Enrique estaba en un puro extremo del salón y yo en el otro. Y todo el curso contestamos. Y yo feliz mirando papeles, muestra usted qué contestó. Y resulta que el de los dos, los 10 puntos estaban exactamente en el mismo lugar, así, los mismos 10. Y nadie más del curso. Y yo decía, no, es que somos el uno para el otro. Sí, no, somos idénticos, nadie como nosotros, es que somos exactos, miren esto. Y yo convencida. Pero el tiempo hizo su trabajo y pasaron los años. Y si mi esposo veía verde, yo veía azul. Y si él decía que los niños se portaban bien, me parecía que eran groseros. Todo exactamente al contrario. No juzgábamos nada igual. Éramos un verdadero desastre. Porque cuando nos invitaban a una reunión, a mí me daba miedo opinar. Porque seguro me iban a descalificar a los 2 minutos. Todo se volvió así. Nos descalificábamos mutuamente y en nada coincidíamos. Y gracias a Dios, porque ¿sabe que esto me enseñó? Que a nuestra manera nada es durable, nada. Nuestro corazón es muy cambiante, por algo el Señor dice que engañoso y perverso es. Y con los años, ¿sabe qué vino a pasar? Que cuando el Señor vino a decirnos, venga para acá, lo primero que tengo que tratar con ustedes y con los dos es el corazón, ¿sí? Y el Señor nos puso a hacer una oración sabia y linda. Porque imagínense que después de semejante ego tan grande llega el Señor y nos pone esta oración y vino de Dios. Todas las mañanas nos arrodillábamos y Él oraba, Señor, haz de mí el hombre que ella necesita. Y yo pues con mucho dolor y todo tenía que decirlo también, Señor, haz de mí la mujer que Él necesita. Que en otras palabras era, no tenemos nada en común. Cuadra la cosa, Señor, porque esto no sirve. Arrodillado, Señor, haz de mí la mujer que Él necesita. Cuando comencé a hablar decía, Él necesita una mujer con ciertas características. Para unos hombres la mujer tiene que ser de determinada manera. Para mi esposo otros eran sus valores. Yo no tenía por qué estar mirando al mundo, es que mira el otro como la admira porque tal cosa. No, yo tenía que cumplir las características precisas que él admiraba y amaba. Y el Señor nos puso en esto. Y lo lindo del Señor es esto, que muchas veces hay una discusión entre el hombre y la mujer. Y más cuando son cristianitos, espere lo que hacen. No, es que el Señor sabe que mi corazón es verdadero, que he sufrido mucho y tengo por qué decirle esto. Y la otra se defiende con el Señor. No, es que yo también he orado y Dios me ha mostrado. Y ahí meten al Señor en semejante lío, en la pelea. ¿Y saben qué? Dios vino a que ambos miremos desde el punto de vista de Él. Desde el punto de vista de Él. Entonces, Dios no va a ir para donde ella o para donde él, sino que los atrae a los dos hacia su verdad y su palabra. Entonces, es así como Él juzga la situación. Entonces, primero, nos quita ese egoísmo de que deme gusto a mí. Segundo, mira las cosas desde mi mismo lado. ¿Y sabe qué? Dios nos cambia a nosotros para que seamos, ojo, y esto es de lujo, las mejores familias de la tierra en medio de este mundo perdido. Si uno entendiera la obligación que tiene delante de Dios de verdad, de representarlo, uno se cuidaba. Esta mañana cantábamos una canción de que levantaré tu nombre. Esta es una forma de levantarlo. No tanto en una canción, Señor, levantaré tu nombre. No, es que lo quiero levantar con mi testimonio, que sea verdadero. Que yo esta prédica se la conté a Liliana ayer porque estaba pensando en casarse y me pidió por favor que se le explicara a nuestra hija. Y esto es nuevo para mí, ella antes se desentendía de esto, pero que yo le pueda decir esto y que ella sepa 100% es verdad de mi papá y mi mamá, que pueda levantar la cara delante de la familia y decir Dios restaura, porque ellos vieron que sí nos restauró, que eso no fue un cuento, que no es algo ajeno, que no me roba el poder de decir Señor, te quiero levantar, quiero glorificarte Señor, delante de los demás quiero que sepan que tú eres un Dios que cumple, que eres realidad, que no eres ficticio. Es que el problema, ¿saben qué es? Que Dios de pronto se nos vuelve como una ficción en la boca, que más creíbles son cosas del mundo, por Dios, que hay mucho cristiano inclusive que le está creyendo un poquito allá y un poquito acá, o sea, no está creyendo. Porque si creyera no tendría dudas. O sea, Dios quiere que seamos las mejores familias de la tierra. ¡Qué honor! Es que uno no alcanza a entender lo que Dios quiere con uno.
Ahorita en la canción también ponía atención de que Dios cambió mi pasado y me está vistiendo con cetro, con vestido majestuoso. Eso hace Dios, para que recibamos la plenitud de Él. Mucho pueblo cristiano se conformó con las zarritas, no más las zarras, y ya eso es mucho. Pero Dios quiere llevarnos su plenitud para que glorifiquemos su nombre, para que cuando el mundo nos vea, ¿sabe a quién vean? A Cristo. Y que eso no se nos vuelva tan general, esposos. Que cuando el esposo me vea, vea a Cristo. Que cuando mis hijos me vean, vean a Cristo. Eso es muy importante. Yo muchas veces he visto en Enrique a Cristo hablando con Carlos Enrique, nuestro hijo. Lo he visto, pendiente de sus necesidades, llevándolo con sabiduría en su juventud, con cada uno de nuestros hijos. Soy feliz cuando veo a Cristo en su rostro, en sus cosas. Esto habla mucho más que todos los consejos que Él le pueda dar. De verdad, tenemos que procurar que cuando el mundo nos vea, vean a Cristo reflejado en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento. ¿Y sabe para qué más vino Dios a nosotros como cristianos, siendo uno de los pocos puntos de los miles que el Señor nos ha traído a su bendición? Para dar respuesta a las necesidades. ¿Saben qué me duele a mí? Hay muchos nominados cristianos. Y hay mucha descomposición, muchos matrimonios en conflicto, no solo entre ellos, por fuera. Y me duele ver que no hay una palabra de aliento para ellos, que no hay una palabra que hable por su propio testimonio para los otros. El mundo está necesitando mucha respuesta. Y nosotros no la podemos dejar sin respuesta, aún conociendo la verdad y dejando que, bueno, van a ir donde esa psicóloga, de pronto les aclare el camino. Tenemos una gran responsabilidad. Yo pienso que si uno mira esas cosas así, se da cuenta tanto como cuál es la premisa de un matrimonio, porque llega la confusión a la vida en que uno piensa, no, es que de pronto es que el matrimonio es para sostener unos hijos, para pagar las deudas, para plancharle las camisas. Llegan muchas mujeres a creer que ese era el matrimonio, pero resulta que tiene un panorama tan lindo que Dios define a la mujer como la gloria del marido. Ella es la gloria, la que le da honor a él. Yo como vivía tan enamorada, porque mamá dice, es que usted entre otras cosas duró harto porque en matrimonio, porque es que usted sí se casó bien enamorada, ¿no? Y realmente sí, pero yo lo veía, él tan grande, tan especial, en la universidad era un líder. Bueno, yo decía, no, me siento orgullosa. Y fuera de eso, que él era alto y grande, no tanto de la estatura, sino alto para mis ojos, que él fuera así, que yo fuera eso, fuera su gloria. Es que Dios dice unas cosas preciosas y a la mujer nos ha exaltado en unos lugares que no hemos comprendido. No hemos comprendido por mirar lo que Él no nos ha puesto a mirar. Fíjense que en el hogar, el esposo en Cristo, que decía mi esposo esta mañana, santifica a la mujer. Yo sé que muchas mujeres que no, su esposo no busca a Cristo, dice, ¿y a mí quién me santifica? Porque eso es lo que sucede. No más ahorita veo muchas más mujeres. Generalmente se habla de los casados, de matrimonio, y asisten mujeres. Y el hombre, que es representante de Cristo, que Cristo es su cabeza directamente, no asiste. Que ella vaya, que a ella le cuenten, ahí más bien si la calman mejor. Pero resulta que no. Dios quiere es educar al varón para que él santifique a su mujer y por ende a sus hijos. Y fíjense que a la mujer el Señor la define como el arquitecto del hogar. Ella edifica la casa. Y es muy lindo, dice, la mujer sabia ¿qué? Edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Y miren una cosa, Dios quiere que la mujer edifique su casa con sabiduría. Tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos un corazón sensible hasta para llorar, ¿verdad? Llórele a Dios. Vaya al altar de Dios y edifique su casa. No se confíe. Mire, muchas somos tan confiadas y tan porfiadas que decimos, es que yo ya oro por mi matrimonio. No sea sobrada. Ore cada que vaya a hacer algo. Porque oré por Señor, yo estoy orando por mi matrimonio. Y resulta que se me aparece el niño con una queja y le pego injustamente. Es que yo debo orar y pedir sabiduría en cada cosa que haga en mi vida. En cada cosa que haga en mi vida. Mire, la insensatez está a la puerta. Cuando menos uno dice, pero yo ¿por qué terminé diciendo todo esto si esta mañana oré? Es que no se confíen. Uno debe depender de Dios como, mejor dicho, mi ancla segura. Yo no cojo para ninguna parte si Él no va. Y entonces edifique su casa, no con gritos ni con celos. Las mujeres, Dios ha dado una fuerza diferente al varón que a la mujer. Y nosotras sabemos que tenemos esa fuerza. Y si la mujer no está en Cristo o un poquito en su carne, le cuento que eso le sirve a ella para manipular. Una vez un predicador empezó a hacerle una pregunta hacia el auditorio de mujeres. Dijo, usted es una mujer que le teme a su marido, entonces a la hora de pedirle la plata, entonces se hace la coqueta, es la hora del sexo y muchas cosas para pedirle. Sí.
Ah, pero usted es una mujer que cuando le cae mal la vecina, porque esa está muy bonita, entonces usted empieza a hablarle mal al otro para que no vaya y de pronto la mire o sea amable con ella. Sí. Hizo una cantidad de preguntas y al cabo de un rato llegó y dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen espíritu de brujas. Sí, así obran, manipulan, conducen la voluntad a su favor con medios ilegales, ilícitos. Y muchas son así. ¿Cómo edifican su casa? Con cimientos como los celos, ¿sí? La gritería, el chantaje. Por ejemplo, ven que el marido llegó mal, llegó tarde, estuvo de pronto con sus amigos y entonces empiezan a recriminar y echar en cara y mire cómo los niños ni han comido esta semana y una cantidad de cosas y usted gastándose la plata en lo que no debe y resulta que a punta de todas esas cosas al fin lo hace sentir pero mal. ¿Y sabe a qué costo? A costo del amor, del romanticismo, de todo, porque al cabo de eso yo no me imagino que ella se ponga, ahora mi amor, le queda pésimo después de todas las que hizo. Entonces edifique su hogar. Usted, constructora, ¿saben cómo? En sabiduría. No hay otra. Y sabiduría que viene de Dios. Y usted no va a oír la voz de Dios definitivamente si su corazón no está limpio. Por eso somos vanidosas. Mirémonos a diario en el espejo del Señor. Señor, ¿cómo me ves a mí? De verdad, ¿cómo estoy yo? Muestra tu palabra a ver cómo estoy andando yo. Si uno tiene el corazón limpio y de verdad le pregunta al Señor, el Señor lo va conduciendo a uno y lo va poniendo hermoso. Miren que había un dicho, ¿verdad?, que decía, una mujer a los 16 años no puede ser menos que ser bella. ¿Ustedes han visto una niña de 16 años fea? Nunca, ¿no? Y menos las colombianas. Una mujer a los 16 años no puede ser menos que ser bella. Pero si a los 50 años no es bella, la culpa sí es de ella. ¿Sí ven? Sí. Porque a los 50 años la cara muestra exactamente mi vivir. Mire, hay unas señoras de verdad tan agresivas que se les nota la ira, el resentimiento y todo. Terrible. Sí, como la del pobre que le decía al pastor, uy, no, pastor, ese pobre señor para llegar a su casa es que es casi en ayuno para poder llegar. Y él le decía al pastor, yo haría lo mismo con esa señora. Es que hay mujeres que dificultan la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los 50 no pueden ser bellas, se les ve la marca del odio en su cara, se les ve la marca de la dureza de corazón. Y miren una cosa, vamos a Cristo, ¿por qué seguimos reciclando lo que no hay que reciclar? ¿En Cristo no decimos que somos nuevas criaturas? ¿Que las cosas viejas pasaron? Miren, los complejos quedan atrás, ¿sí? Porque Dios vino a muchas cosas que tienen que ser realidad de nuestra vida, o si no saben qué, de rodillas ante el Señor. Porque si estamos viviendo un cristianismo que no ha sido solución, algo está pasando. Y saben que Dios nunca se equivoca, hay algo malo en uno. Mire, el Señor vino a sanar todas las heridas. Tuvimos una prédica del hermano Gonzalo espectacular, donde el Señor Jesús dice que vino a dar vista a los ciegos. Y eso a mí se me grabó. Porque hay muchas áreas de nuestra vida que no las conocemos y tenemos heridas y no sabemos cómo salir de ahí. Y por eso no pongan sus ojos en una consejería, busquen a Dios. Es que Dios está para todos, Dios no tiene preferidos. Y Señor bendito, yo siento, por más de que confieso y hicieron la oración grandísima y todo, yo seguí con la herida. Señor bendito, yo te pido que me muestres, tú das vista a los ciegos, muéstrame la causa de esta herida. El pueblo colombiano ha sido muy herido. Porque se han levantado guerrillas, que porque les mataron a sus papás, pero ellos están matando a otros papás. Entonces, ¿cuál será la guerrilla de los niños si Dios no viene a sanar este pueblo? Hay demasiadas heridas, ha habido abusos, pero Dios vino a sanar las heridas y hay que trabajar con el Señor. Y en lugar de estar llorando y lamentando tiempos de por qué mi vida y por qué no fue así, mire, como lo que decía mi esposo esta mañana, ya uno se casó con ella, el concurso del posible candidato se acabó. Ya es él y es ella y no más. Bobeamos mucho. Lo mismo sucede con las heridas, ¿sí? Si mi vida hubiera sido distinta, mire, la vida suya fue así. Pero Cristo vino a sanar las heridas, ¿sí? Su sangre no fue en vano. Su muerte en la cruz no fue en vano. Es trascendental y el pueblo ha olvidado esto. Él vino a restaurar los matrimonios. Hay buenas noticias. No depende si nos amamos. Enrique y yo ya no nos amábamos ni 5. Yo hacía planes. Decía, ay, todavía estoy joven. Hace 20 años yo voy a empezar. Qué tonta. ¿Qué tal que Dios no hubiera llegado a tiempo a mi vida? Sí, si Dios no hubiera llegado estaría restaurando el cuarto. Pero no, el Señor es maravillosamente grande y Él vino a restaurar, a dar el amor que no existía. Ay, yo soy feliz de ver que Dios hace nueva criatura, hace nuevas todas las cosas.
porque entonces aprende uno el amor de Dios y a ver la persona totalmente distinta, y ha dado hasta unos regalos en la vida sexual impresionantes a las parejas. Yo pensé que era cuestión de uno u otro, pero más de 20 han confesado. Dios restaura todas las áreas de la vida en pureza. Dice, mire usted, se sentía solo, pensaba que la vida sexual era esto nomás con su esposa, miren los regalos que yo le puedo dar. Él vino también a que sepamos, y eso es muy lindo y muy consolador, porque fíjense una cosa, llega un punto yo lo viví, yo entiendo a las mujeres que hoy en día tienen ese sufrimiento por su matrimonio, esa desesperanza, y es que uno cree que está solo en el mundo, uno ya no sabe a dónde ir, porque al que le cuente como que no le da la respuesta. Pero miren, Dios vino a decirnos su hogar, su hijo, ¿sí? Su matrimonio, su vida, todo eso me interesa muchísimo. Entonces ya dice uno, bueno, ya no estoy sola. Él me está acompañando, a Él le importa. Así que yo le puedo decir a mi Dios todo lo que quiera sobre Él, a ver qué opina. Y Dios restaura totalmente. Y Dios viene a decirnos, ¿sabe qué? Yo vengo también a decirle que yo soy su salvación y su guía. Ya no está sola, ya la voy a acompañar. Ya hay un camino que seguir. Cristo lo ha trazado. Yo la voy a acompañar en ese camino y salimos al otro lado. Por la época en que estábamos tan mal, yo escribí un libro de quejas. Era tremendo, y escribía, y escribía, y escribía. Y cuando conocí al Señor, dejé de escribir, porque ya no se me ocurría, todo era con el Señor ahora, y el Señor fue mi confidente, y ahora escribo las maravillas de Dios, ¿sí? Pero ya me di cuenta, no estaba sola. Eso es maravilloso. Y una cosa importantísima, el Señor vino a enseñarnos que su amor es diferente al amor de los hombres. Eso sí que lo hemos estudiado acá y es lindo, ¿cierto? El amor humano, ¿qué? Busca lo suyo. Me caso con ella porque es que ella me gusta y me hace feliz. Y el amor del hombre siempre está buscando hacer un favor porque puede pedir recompensa, ¿sí? Yo le sirvo bien rica la comida y todo eso, que no se me invite a un restaurante o alguna cosa, o me compre el vestido que he querido. Nada de esas cosas de corazón no limpio, que Dios nos ayude a encontrar las zorras pequeñas que hay que detectarlas y sacarlas. ¿Sí? Que Dios nos vino a decirnos que el amor de Él es, mire, tiene 5 características que el otro día leí que me parecen preciosas. Es incondicional, es invariable, el amor de Dios no varía, es incansable, es generoso sin límites y es maravillosamente tierno. Y Él vino a decirnos, yo les vengo a enseñar a ustedes esta clase de amor para que amen ahora hacia su esposo, así, de esta misma manera, como yo los he amado. Y con ese amor, ¿qué pasa? Que ya nosotros no vamos a reaccionar como reaccionábamos. Porque a nosotros, ¿qué nos hacía reaccionar? Esa fragilidad de nuestro amor humano. Fue que me ofendió. Es que no me reconoció como debo ser reconocida. Es que dijo una palabra áspera y todo se devuelve, ¿sí? Pero cuando uno aprende el amor de Dios, cesa la lucha. Porque el uno empieza a ceder, el otro empieza a ceder. O como según la versión de mi mamá, se empieza uno a volver bobo. Ya no pelea. Mire, no más engaños a la vida. Mire, usted no sufre porque tuvo tal pasado tan duro. No. Mucha gente dice, no, es que yo soy así de dura porque es que mi pasado fue terrible. Yo no puedo creer a nadie porque a mí me engañaron. ¿Sí? No, fue que a mí me maltrataron, es que a mí me violaron, es que mi esposo me hizo lo peor que se le puede hacer a una mujer, se fue con mi mejor amiga. Es que yo sufro. Mire, ¿sabe qué? No. Usted sufre es porque continúa en su naturaleza caída. Y peor aún si conoce de Dios. Si sigue sufriendo es porque usted no ha dejado que el Señor pueda crear esa nueva naturaleza en su vida. Porque Dios está dispuesto a cambiar de nuestra vida todo. Nuestro corazón comenzando por ahí. A darnos un nuevo derrotero en esta vida. Nuevas ilusiones, a purificar los mismos anhelos. Y fíjese que hay 2 enemigos tremendos de muchas personas que siguen en un mal matrimonio. Primero, mi pasado. No, ya no hay más sufrimiento. Cristo vino y vino a sanar. Y otra cosa es que si el diablo avanza en la vida de cualquiera, ¿sabe por qué avanza? Es porque usted lo permite. Hemos visto también con mucha claridad acá en los mensajes, Dios es luz. Donde está el enemigo hay tinieblas. Si yo me acerco a la luz, las tinieblas tienen que huir, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué sigo? No, es que el enemigo me ataca tanto. No, el enemigo viene a atacar su vida y avanza porque usted le permite. Someteos a Dios y el enemigo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en Dios, ¿sí? Permanecer en Dios. Entonces, si caminamos en línea recta, así con Cristo, miraremos como Él mira, sentiremos como Él siente, tocaremos como Él toca. Y cuando nosotros somos esa expresión de Dios, el diablo no nos puede engañar. Permanezcamos, ¿cierto? Si yo permanezco en la palabra permanece en mí, yo permanezco en Cristo, nada me va a confundir.
Yo estaré mirando con los ojos de Dios. Me gustaba también la palabra que aprendimos recientemente, que para hacer las buenas obras tenemos primero que ser. O sea, Dios tiene que cambiar ese ser nuestro para poder hacer buenas obras. Sí. Esta mañana veía a mi esposo muy claro que el esposo, entonces, ¿cuáles son sus deberes, no? Que el esposo, Dios le da la orden, ame a su mujer. Y fíjense esto, ¿no? El hombre no calcula lo que le piden. Porque si Dios le dice primero, el amor mío, ¿cómo fue? Hasta dar la vida. Y generalmente muchos hombres, y más cuando hay machismo, ellos son como niños grandes y no aprenden a amar con desprendimiento. Entonces, ay no, hasta la hora de mi noticiero ni me hablen, ¿sí? Que no está mi comida. Y muchas exigencias. Entonces, ¿qué pasa? No se sacrifican un poquito por nada. Y si su mujer necesita una emergencia, espere que yo acabe tal cosa. Entonces, fíjese, aprender un hombre a amar con el corazón de Dios hasta dar la vida. Y la vida no es que cada rato esté por allá exponiéndose para morir, no, es negarse. Muchos la han entendido muy mal, ¿sí? Sino que él mismo llegue al sacrificio por cuenta de su mujer. Y eso se ve muy poco, solamente el que tiene el corazón de Dios puede llegar a ese punto. Dice que la santifica con el lavamiento de la palabra, ¿cierto? La santifica. Entonces él conoce la palabra, o cómo la va a santificar, ¿cierto? Cómo es la palabra que le enseña. Es un sacerdote en el hogar. Es el hombre que de mañana, no es el último que se levanta, sino que se levanta de mañana y empieza a poner él como intermediario con el Señor su hogar. Señor, aquí te presento a mi mujer, ¿sí? Mira, yo le veo tales defectos, pero no se los voy a ir a criticar con todas las personas hasta que más la odian a ella. No, yo no la voy a criticar, sino voy a orar por ella. Señor bendito, yo le veo estas fallas a ella, yo quiero levantarla. Y también a ella le pone a Dios por delante, ¿sí? Es un sacerdote en su hogar. Pero él tiene que llegar a tener los ojos de Dios, tiene que tener el corazón del Señor. Y en cuanto a la esposa, fíjense que es bien tocado el tema de sujetarse, de respetarlo, de tenerlo en reverencia al esposo. Y eso es algo que el enemigo ha trabajado muchísimo para que no suceda. Ha creado una rebelión entre las mujeres. Es doloroso escucharlas. Yo ya no tengo por qué aguantarme a mi marido porque yo ya tengo forma de vivir económicamente, ¿sí? Y esto se escucha muchísimo. Y resulta que no se sometía para que el otro la mantuviera. Entendió muy mal, si esa era su liberación. Sino porque, mire qué profundidad, si el Señor habla de una comparación que así como someterse a Cristo, por favor, ¿sí? Y no está para cuestionar si me someto a Cristo bien, porque es que Cristo es perfecto, es Dios, pero es que este es tan imperfecto. No, mire, si se somete por la voluntad de Dios en el sentido de respetarlo, de no ir a hablar mal de él, de tratarlo con cuidado, porque el hombre, a pesar de que es el varón, el macho, el fuerte, ¿sí? Resulta que, ¿qué sucede? Tiene un ego tan débil que usted se lo puede pisotear en segundos. Muchas veces acaban con él con una facilidad. Las mujeres tenemos facilidad verbal y ay Dios si la usamos a veces indebida. A veces yo diría que pocas veces la usamos con sabiduría y lo aplastamos de una manera terrible y acabamos con su ego y después tristes porque ya no es tan macho. Tremendo como los volvemos, tremendo como volvemos a un hombre, lo podemos acabar en segundos. El Señor dice que y fuera de eso nos da otros atavíos para vestirnos. Yo estaba fascinada con el tema del Cantar de los Cantares. Esta Sulamita, vestida de vestidos de lino fino que la justicia de los santos. Mire, una mujer sabia, una mujer de verdad, de Dios. Los cambios que hace en su hogar son maravillosos, maravillosos. Porque la mujer como que tiene una unidad con el entorno. Entonces afecta a sus hijos, afecta a su marido, afecta a todo el mundo cuando se entrega al Señor. El esposo y la esposa saben muy bien que el matrimonio da pertenencia. Uno solterito, ay, qué pesar, cómo quisiera conseguir una persona, tan sola que me siento, nadie, no soy de nadie ni nadie mío. Llega uno, se casa. Y muchas sufrieron porque no lo encontraban. Y llegan y se casan, pero ¿por qué me encontré a este? Pero resulta que cuando uno se casa, hay un privilegio que sucede dentro de la unidad. Y es que hay un sentido de pertenencia. Y eso es muy rico. Saber que yo le pertenezco a Enrique y que Enrique me pertenece a mí, ¿sí? Y esto hemos molestado muchísimo, especialmente yo con el asunto de que él es mío. Y estas cosas son muy lindas. Y en el sentido sano de la vida y como Dios lo concibe, esto es para también unir fuerzas. Porque fíjense que un creyente solo aleja 1000 y dos unidos se multiplica a 10,000. Hay una fortaleza espiritual que se crea y es muy lindo, pero es que uno en la carne es capaz de las peores cosas y lo que Dios convierte como una virtud,
El demonio lo trabaja para hacer una perversión de la pareja. Y uno en la carne, la misma persona es capaz de ser lo peor. Por eso es que nadie puede confiarse de nada. Y resulta que cuando el Señor nos une y tenemos ese sentido de pertenencia, que tenemos algunos derechos con la persona, si la mujer está en la carne, usa esto como un medio de manipulación para hacer lo que ella quiere, ¿cierto? Gravísimo. Por eso es que tenemos que caminar en la palabra, no solamente leerla, escuchar una prédica, es caminar, es vivirla, porque o si no seremos engañados. Entonces, ¿qué pasa? Si eso puede pasar por parte de ambos, porque los hombres muchas veces utilizan esto también para mandar. Es que yo soy la cabeza. Y resulta que, ¿qué hizo Dios cuando puso en la cabeza? Que pone los ojos, ¿no? Entonces el hombre tiene la visión. Y muchas mujeres andan sin cabeza y el hogar está fuera de orden porque se están manejando por tentar, ¿no? Las manos. Porque el hombre no está mirando, no está diciendo, está equivocado más bien, está conduciendo toda la vida al desastre si no es por las oraciones de su esposa. Entonces fíjese, si hay ese peligro, entonces ¿qué es lo que deben hacer? Mira, hay una cosa y es que la unidad de los dos como pareja espiritual, la unión con Dios y tal. Pero hay una cosa que no se puede perder ni confiar, de que como mi esposo ora, pues yo estoy tranquila, porque él es la cabeza, él está orando por mí. Tenemos cada uno que desarrollar intimidad con el Señor. Cada uno por aparte, tenemos que tener nuestra propia relación de intimidad con el Señor. El Señor es el que me va a guiar a mí a toda la verdad en mi matrimonio, ¿sí? Entonces, para poder pensar como Dios, yo no puedo hacer otra cosa más que permanecer con el Señor. Cada uno de los dos tiene que vivir y buscar esa intimidad. Y escuchaba de verdad a alguien que decía con mucha certeza que la maldición de la era actual es la superficialidad. Nosotros somos muy superficiales. Entonces, no se halla lugar a la intimidad. Porque la intimidad requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere que nosotros de verdad desconectemos un poco del mundo de nuestra cabeza y ubiquemos ese tiempo con el Señor. Pero muchas veces procuramos ninguna intimidad. No, es que yo oro en grupo con la vecina, es que yo hago tal cosa. Eso no es suficiente, es un tiempo a solas con el Señor. Hay que escudriñar la palabra, porque si no, ¿usted cómo va a conocer lo que el Señor está pensando? Y hay una cosa que es muy linda, porque en esa palabra, que entre otras cosas yo tengo palabra nueva, en la palabra está el corazón de Dios. Por eso es que hay muchos que andan tan equivocados, porque no la leen. Está el pensamiento de Dios, está la mente del Señor ahí, en la palabra. Y si nosotros no la consultamos, podemos caer en tanto engaño, porque miren una cosa, el diablo ha engañado muchísimo y ha distorsionado la imagen del corazón de Dios. Y hace poner a Dios como un Dios duro, un ser cruel, que está pidiendo de nosotros más allá de lo que podemos dar. Un sacrificio que no podemos nosotros hacer ya, ¿sí? Requerimientos con los que no podemos cumplir. Más aguante del que podemos resistir. Y eso es mentira. Y muchas mujeres siguen con un matrimonio confundidas de que tienen que sufrir esto porque Dios me está mandando todas estas pruebas. Hay engaño, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y hay otra cosa, la fe sin obras, ¿cierto? No sirve. Muéstrame de verdad tus obras y yo creeré que tienes fe. Muchas personas, y eso pasa mucho dentro del pueblo cristiano, dice, yo tengo el hogar mío en las manos del Señor. ¿Y qué han cambiado ellas? Nada. Y hay que darle un giro también al matrimonio. Uno no se casó con una persona simplemente porque le dijeron, vea, sabe que los presento, cásense. Uno se enamoró. Y muchas personas llevan un matrimonio en que ya se perdió todo detalle bonito, pero hay que hacerse fácil amarse. No hay que impedir que el otro cumpla la palabra del Señor en su vida. Dios dice que el esposo, él es la cabeza, ¿sí? Pero si ella no le facilita a él que lo sea, es muy complicado. Ella sea dulce, cambie muchas actitudes, sea dulce, hágale fácil a él llegar, ¿sí? Tenga esa gracia de corazón, esa ternura. Vuélvase otra vez una persona gozosa, y no es poder mental, es pedirle a Dios que le haga volver a experimentar y a ver la vida con otros ojos. Porque hay que pedirle a Dios, Señor, de verdad me consiente otra vez del gozo en mi vida. Cuando nosotros volvimos éramos tan trascendentales, porque mire cómo se vuelve uno. Llega y en lo que Dios dice que sea prudente, uno suelta la boca y no es prudente. Y en otras cosas le da uno por una prudencia tan espantosa que llega el esposo y llega y yo no lo beso mejor porque como él no sé en qué plan anda, mejor yo de lejos. Y resulta que uno manteniendo unas distancias y una cosa pues con el marido, que no, es como una máscara que uno se coloca y empieza a vivirla y una dureza de corazón. Y entonces
pierde uno todo ese gozo, esa espontaneidad, uno ya no vuelve a ser la jovencita disparatada que era, sino que se vuelve tan circunspecto y resulta que qué hermosura es volver a ver a la persona espontánea, otra vez diciendo sus apuntes, otra vez con la alegría de la vida del niño que está en las manos del Señor. Entonces, vuelva a hacer eso y sobre todo, ¿sabe qué? Lo que quieran hacer con usted, hágalo también. Muchas parejas quisieran darse un beso y se revientan de las ganas, pero si el otro no empieza, yo tampoco. Si quiere que la besen, pues béselo. Y si toca tronado también, ¿sí? Béselo. Si está buscando una caricia, hágala. Mejor dicho, suéltese, ¿sí? De novios uno atajándolos y de marido y mujer a ver cómo. Sí, hagan fácil amarse, ¿sí? Hagan fácil amarse. Y por ejemplo, a Dios le dice a él, ámela, ¿sí? Y también sea dulce, por Dios, haga que la amen, ¿sí? Hágale fácil amarla. Y sobre todo, mire una cosa, cuando hay conflicto, primero que todo, más que cualquier cosa, pida dirección a Dios. Pida dirección a Dios. Nosotros algunos añitos hemos trabajado con las parejas y solamente he visto 2 casos en que sí vi con mis ojos, con mi corazón en su momento, que deberían desunirse esas 2 parejas porque ponían en peligro sus hijos. Algo muy delicado en ellos. Pero del resto, de todas las miles de parejas, yo no veo que tengan motivo para separarse. Nunca. Imagínense que nosotros llegamos, como mi esposo contaba esta mañana, a todo tipo de cosas en nuestro matrimonio, desagradables, tristes, dolorosas, y resulta que llegó y cuando nos pusieron, una vez nos pusimos a trabajar con las parejitas de casados y todo, yo sé, ahora veo el ministerio de otra manera y sé que todos podemos ir a Dios, pero en ese tiempo contándonos sus problemas las parejas, era increíble. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando eran jovencitos que jugaban eso de las monas que empezaban, la tengo, ¿no? Cuando las pasan así. Llegaban y nos contaban, no, es que nosotros pasamos tal lío, la tengo. Todas la teníamos. Y yo decía, ninguna justificó nuestra separación. Nunca. Es más, Dios nos unió y de otra manera. Y ellos decían, no, es que a mí me pasó tal cosa, yo me separo. No, nada. Dios da el perdón. Dios da el olvido. ¿Sí? Y la tribulación que yo pensé que iba a ser la más grande de toda mi vida me duró 3 días. 3 días nomás, porque me sometí al Señor. Entonces pida dirección. Si Dios le dice, váyase, ¿sí? Sálgase del hogar. Pero si Dios no le dice, váyase, Dios tiene algo que hacer con usted. Y es con usted. No es con el otro que tenía la lista tan larga, es con usted que tiene que empezar. Y resulta que Dios tiene algo que hacer. Y es que miren una cosa, nuestro pasado está marcadísimo por muchas cosas y entre otras es una gran siembra de plantitas que no fueron plantadas por el Señor. ¿Y sabe qué hicieron todo ese mundo de plantas que plantaron en mi corazón? Dan unos frutos terribles. Y cuando Dios empieza a trabajar con una persona, porque si yo me pongo en oración y decido, Señor, bueno, tú no me has dicho que yo me vaya, así que me tocó quedarme, ¿no? Y después de eso, decídase hacer la voluntad de Dios, pero solo esa. No fluctúen. Donde yo me hubiera puesto a hacerle caso entre mi mamá, la gente que me conocía, a la que yo había convencido de la crueldad de mi marido, me hubiera aconsejado muchas cosas. Pero resulta que no. Yo dije, le voy a hacer caso es a Dios y no más que a Dios. Y si me dicen boba, que me lo digan. Y si dicen, no, mire, esta tan alebrestada que parecía, ¿sí? Todo lo que decía es que yo con él nunca. Y resulta que aquí, mire, era con ese sometimiento. Y dije, pues que quede mal. ¿Para qué fui tan bocona? Pues ahora aguántesela. Y seguí para adelante. Boba para los demás, pero para el Señor empecé a ser sabia por fin. Entonces, ¿Dios qué hace? Ya empiezo yo, Señor, ahora tu voluntad, y la voy a hacer. Y si tú me dices, vuelva con él, bueno, mi amor, eres un hombre ungido precioso, eres un amor, y empieza a verbalizar lo bueno, porque cuando el corazón está sano, empieza a ver lo de Dios. Mire que cuando nosotros nos convertimos, entonces éramos muy nuevos en las cosas de las iglesias y eso, y asistimos a una iglesia, y yo no sé por qué yo me encarreté tanto mirando todo lo que Dios hacía en la vida de Enrique, que Enrique hasta ahora estaba apenas medio oyéndole al Señor, y yo creyendo que ya lo estaba haciendo, pero yo estaba convencida. Yo veía la obra de Dios en la vida de Enrique, yo no sé por qué, si no estaba pasando tanto. Y empezaban a decir, hay alguien que quiera venir a dar un testimonio, y yo, gordo, parémonos nosotros, se nos compuso el matrimonio, todavía empezaba, deje
deja ahí, espera. Claro, el otro estaba lejísimos todavía. Pero yo con la fe en el Señor, yo veía ya las cosas hechas. Yo ya estaba viendo, y me acuerdo que este muchacho que nos compartía del Señor iba a tomar oncecitas con nosotros, y yo en la cocina por el huequito de la ventana empezaba, Señor, vuélvele un pastor igualito a ese, Señor bendito. No, yo estaba, pero era en intercesión, cada que hablábamos, cada que respirábamos, y el Señor fue muy grande conmigo y me respondió. Recuerdo la primera vez que le iban a compartir, porque yo oraba era con esta gente y todo eso que iba a mi oficina, pero de pronto presentarle a Enrique, yo había sido muy loca en la vida, yo me la bajaba con el carro andando, había hecho tantas cosas que decirle ahora, ¿sabe qué? Ahora me volví cristiana. Yo decía, no. Ahora sí a decir, se chifló del todo, ahora sí no más. Y resulta que yo orando, ay Señor, ¿cómo le digo yo esto ahora? Y entonces yo me la pasaba orando y le comenté a esta persona que nos enseñaba el Evangelio y dijo, pues usted y yo vamos a ayunar 3 días y al cabo de 3 días usted lo trae y yo le voy a convencer para que empiece un estudio bíblico. Y yo oré y ayuné 3 días y cuando voy a los 3 días a este señor se le había ido la voz. No, ahora, terrible. Pero él sacando soniditos por allá, miedosos por allá, llegó y le hizo a Enrique una propuesta, le dijo, mire, aquí contiene la verdad del Señor, en esta palabra. Y si esta no se cumple en su vida, porque Enrique como había estudiado con los sacerdotes, se había sido acólito y de todo, se creía saber mucho. Entonces, le refutaba y le decía y todo. Y imagínese al pobre tener que sacar su esfuerzo para poderlo convencer y le dice, bueno, si usted definitivamente trabaja en esta palabra, dése un tiempo. Si no le funciona, con usted públicamente me voy y a la vista de todo el mundo a la Plaza Bolívar y la quemamos delante de todo el mundo, porque no sirve, ¿sí? Y entonces dijo a mi esposo, ¿y este tan aguerrido dónde resultó bueno? Le hizo caso. Y se metió al estudio y yo lo veía a él como mi hijito. Llegaba yo el otro día con su color, su Biblia nueva y su cuadernito y váyase para allá a aprender que allá le van a enseñar. Y yo oré y yo no paraba de orar. Y me acerqué a Dios tanto, pero era que toda mi visión era Dios. Yo no tenía ojos para nadie más que para el Señor. Y fue tan lindo que por esa época crecía Carlitos, mi hijo. Y era tan pequeñito que él aprendió su vocabulario fue en la Biblia. Entonces él empezaba, ¿qué? Mami, ese varón que hay no sé por dónde. Y llegaban las tías de mi esposo, me llama, mire, una vez metí un viernes a leer la palabra, que el lunes volví a salir de ahí. ¿Y sabe qué me estaba leyendo yo? Números. Yo no entiendo qué le vi tanto para haberme quedado sin respirar todo el fin de semana porque no veía ganas de hacer más en esta vida. Lo bueno fue que una vez que me llamó una tía de mi esposo y le contesta a mi hija chiquita, le dice, pues yo no sé si querrá pasar porque está leyendo la Biblia. Yo era metida ahí y veía a Dios obrando tan poderosamente que todo lo comparaba. Ay, pero Señor, si tú hiciste que Moisés abriera el mar en 2, ¿te va a quedar Enrique a ti grande? No, yo comparaba a Enrique con todos los grandes hechos de Dios y le decía, pues ¿qué? El Señor va a orar aquí, no hay duda. Y tuve la fe. Pero esa es la cosa que muchas personas, yo después en los ministerios de parejas, yo decía, ¿pero por qué? Termina diciendo, lo intenté y no pude. ¿Por qué? Es que a Dios hay que, mejor dicho, hay que entrar con todo. ¿Sí? Hay que darle la vida. Hay que de verdad creerle. Porque ese es el problema, que muchas personas le creen más al enemigo que a Dios. Y entonces el enemigo les dice, no. Eso cambió el fulano ese, porque eso tenía en el fondo su semillita buena, pero usted no le va a cambiar. ¿Y sus hijos? No, sus hijos los convencieron ya para la guerrilla, ellos se fueron, ellos ya no van a salir de allá. Pero es que la oración es poderosa y el que le cree a Dios verá la gloria de Dios. Y le creen al diablo unas mentiras tan bobas que no sé por qué las creen, pero no le creen a Dios que dice, no te dejaré, no te desampararé. Tu hogar está en mis manos. Como a la niña de mis ojos yo te amo y te cuido. Pero no, le creen exactamente a todo lo demás, ¿no? El Señor, ¿qué tiene que empezar a hacer? Desarraigar toda planta que no fue sembrada por Él. Desarraigarla en mi vida. Y sembrar nuevo fruto, nueva planta, nuevas semillas de verdad incorruptibles en mi vida. Ore, busque la voluntad de Dios. Cuando esté en problemas, no vaya a ninguna otra parte. No necesita ir a ninguna otra parte. Al único lugar que tiene que ir es al altar de Dios y solo ahí. Que si tiene ganas de orar, ore. Que si no tiene ganas de orar, ore. ¿Sí? Ahí no tiene por qué depender de sus emociones. Vaya a Dios, así vaya viendo por el camino que las cosas mejoran, pero si se empeoran, vaya a Dios más rápido. Porque eso es que se está sanando. No hay nada más que hacer. Ríndase a Dios. Es que no hay otra forma. Y mira, hay una cosa, que hay una canción que me fascina, que yo le decía a Wilson, a ver si la cantamos acá después, no hoy, que dice, fuerzas Dios dará donde no las hay, ¿cierto? Porque es que sendas Dios hará, dice, amor y fuerzas te dará, un camino hará donde no lo hay.
porque cuando cantábamos con las parejas esto yo lo sentía, porque fuerzas Dios dará, ¿sí? Sí, Dios vuelve a dar las fuerzas, amor y fuerzas, porque eso es lo que más le falta a la pareja que está en crisis. Dice, no, ya el amor se me fue, es que ni para qué oro yo por eso, porque es que ya ni lo quiero. No, amor y fuerzas me dará. Y fuerzas, porque ya uno las pierde. Le piden que haga uno por un hijo, levante el carro, hace hasta para vender. Pero le dicen ya, lucha por este matrimonio. No, yo me agoté. No puedo más, no vi nada. Claro, usted no vio nada porque duró mucho tiempo por donde no era. Y ahí como quería ver. Y pasan los años, el mismo cuento, la misma persona, con los mismos defectos, las mismas cosas. Entonces, no ha ido a Dios. Dios lo cambia a uno. Es más, hasta su vocabulario ya no contaría el mismo cuento. ¿Sí? Ya estaría diciendo, mi hogar se restablecerá. Y mire, de verdad que hay un testimonio muy lindo de una parejita donde era la rueda de la pelea. Él la ofende, ella le contesta, ella reacciona, porque como no tiene el amor de Cristo, reacciona con el amor humano o con el desamor humano, la rueda. Entonces, ella recibió el consejo de Dios de, pida usted perdón. Perdón yo, con todo lo que él me ha hecho yo pedir perdón. Pida perdón. Ahí quien rompe la rueda, el que tiene el corazón de Dios. Señor, ayúdame pues. Bueno, esposo, ¿sabe qué? Yo le pido perdón. Yo he sido la culpable aquí de todo. Ah, sí, porque es que usted ha sido esto, más esto, más esto. Aguántesela. Ella se aguantó eso y siguió con palabras positivas. ¿Sabe que la palabra positiva que salen de un corazón que cree las verdades de Dios hacen muy bien? Uno marca a las personas con las palabras. Y ella le decía, tú eres un hombre bueno, tú has sido un hombre de verdad que ha cumplido en el hogar. Si tienes 6 defectos, le cuento que 50 estaban buenas, entonces háblele de las 50 buenas. Tú eres un hombre ungido de Dios, profetice sobre él. ¿Y sabe qué llegó a ver? Él algún día llegó a contarlo en el altar, dijo, mire, ¿saben qué? Yo siempre fui un hombre que pensé que yo ya en mi vida no iba a tener felicidad matrimonial. Hoy en día soy un hombre realizado. Tengo una mujer que me ama, que es dulce. Y ¿saben qué? Ella maneja mi negocio. Tiene toda mi confianza hoy en día. Y esto puede resultar. Y otra cosa, fíjense que fe y obras. Haga todo como para el Señor. En fin de cuentas, Dios nos está pidiendo a nosotras que lo respetemos y lo tengamos en esa misma honra que tenemos las cosas de Dios, ¿cierto? Es que eso es muy elevado. Y es que cuando uno falla, le está fallando es a Dios, si no lo hace. Cuando hágalo todo para el Señor. Yo alcanzo a ver siempre la belleza de un hogar a través de los hijitos, de la casa. Yo me imagino a la mujer ahí. Uno va a una casa y la ve llena de detalles, dice, ¿qué mujer la que hay aquí? Imagínense que cuando una vez fui a un colegio de mis hijas, yo era dura como yo sola. Nada de Cristo en mi vida no lo conocía todavía. Y fui, y entonces había como un debate entre niñas sobre algunas cosas de papá y mamá, algo así. Y una niñita tan dulce, nunca la olvidaré, esa niña se marcó en mi vida. No le conocí la mamá, no le conocí la familia. Pero llegó esta niña y dijo, al papito hay que consentirlo mucho. Pobrecito el papá. El papá llega tan cansado del trabajo que apenas uno lo vea, eso corre y llévele las pantuflitas. Pobrecito el papá, dándole uno la comida y todo. Y hay que no hacer ruido. Ojalá ya uno haya hecho tareas y todo para que el papá no se incomode. Es que el papito, y hable del papito, y a mí que me molesta, dije que, ¿y si la mamita trabaja qué? No tenía el corazón de Dios. Pero imagínense que cuando empiezo a comprender, dije yo, ¿qué clase de mamá tiene esa niña? ¿Y qué hombre no querrá llegar rápido al hogar con esas atenciones? Esa niña habló a mi corazón tanto, eso fue hace muchos años y siempre recordaré la dulzura para expresar de su papá. Y a esa niña, ¿quién le enseñó a ver eso? No fue el papá, fue la mamá. Una mujer sabia, estaba edificando su casa. Esa mujer era tan sabia que con los hechos ajenos, así ya de su hijita, lo que comentaba en un colegio, estaba mostrando la grandeza de ella. Mira, hay una cosa, es que las mujeres muchas veces somos muy inseguras. ¿Y saben por qué? Porque la seguridad no la da la permanencia del papá en el hogar. Y, por ejemplo, especialmente en nuestro país que existe tanto el machismo, el papá es muy ausente. Generalmente la mamá es la que cría a los hijos. Y esa mujer que no tuvo la seguridad del afecto paterno en su casa va a crear inseguridades en el amor y en muchas cosas. Es la típica mujer que cuando llega adulta empieza a decirle al esposo, pero tú me quieres, pero seguro que me quieres. Y sus pensamientos están rodeados de toda inseguridad. Si me pongo gorda ya no me va a querer, si me pongo flaca menos, todo va a ser una inseguridad en ella, ¿no? Y muchas veces es tan insegura hasta de sus propios talentos, ¿no? Y como está tan insegura, pues no los luce, porque entonces no los descubre, ¿sí? Pídale a Dios de verdad que dígale honestamente, Señor, yo a mis propios ojos yo no me encuentro nada, yo no veo talentos en mi vida, pero Señor, tú tienes talentos dentro de mí, sácalos, desarróllalos, hazme una mujer de bendición, haz que yo pueda de verdad levantar mis manos y bendecir a tanta gente.
Señor bendito, de verdad, haz de mi vida que sea próspera. Y yo sé que Dios puede sacar todo eso a luz y de verdad sanar tanto el corazón de la mujer. Es algo muy corto sobre los niños, pero fundamental, que sea chiquito. Otro día, de verdad, hablamos más prolongado sobre los niños. Porque fíjense una cosa, en el hogar, ¿qué pasó? Que el papá era ¿quién? Es sacerdote, ¿no? Y también es un maestro del hogar, es el que dice las conductas. ¿Y cómo es que enseña el papá? Con hechos. Porque hay papás que los niños pueden decir, uy, papá, lo que tú haces es tan duro que no me dejas oír lo que dices. Porque todo lo que hacen, oiga, diga que yo no estoy. Y después diciéndole al hijo, oiga, no mienta, porque me dice que no perdió materias y las perdió. Si él está siendo el profesor para que el otro esté mintiendo, ¿no? A la mujer le llama el arquitecto, ¿cierto? La que edifica la casa. ¿Y sabe qué son los hijitos? Son una gran bendición, son una gran bendición. Y como son una gran bendición, son una gran responsabilidad. Y a mí me duele que aquí hay como un espíritu que ha afectado tanto a los niños, son tan atacados los niños, violados, ultrajados en sus derechos, completamente estropeados, que los pobres niños aquí de verdad que han tenido que vivir cosas que uno nunca se hubiera imaginado, ¿cierto? Y tenemos gran responsabilidad, porque ¿de quién son los niños? De Dios. Los niños son de Dios. Imagínense, Dios me permite a mí educar a un niño para su reino, ¿y qué estoy haciendo yo con un niño? Por Dios. Hay dos cosas grandes en este tema sobre los niños. Una es que tenemos que marcarlos. Y miren que uno ve un niño y uno de verdad que por los frutos lo conocen a uno, ¿no? El comportamiento de ese niño habla de su hogar. Y si nosotros marcamos ese niño en educación, en responsabilidad, ¿cierto? Ese niño va a mostrar exactamente lo que en su casa le enseñaron. Y si yo vivo una vida abundante cristiana, ellos van a aprender a amar a Cristo. Van a encontrar que seguir a Dios es una bendición grandísima, que servirle es un privilegio. Yo me acuerdo que los hijos de uno pasan muchas veces por crisis, ¿no? Hasta espirituales. Y me acuerdo que nuestra hija mayor tenía sus crisis, pero siempre en medio de sus crisis me decían, mami, no te preocupes tanto por mí, que yo voy a amar a Dios como tú lo amas. Y yo he de predicar a Dios como tú lo haces ahora. Déjeme que tengo mi molestia ahora. Sí, pero ella hoy en día ha ido cada vez acercándose más a Dios, pero la actitud de los papás marca a los hijos. Si uno les enseña un Cristo castigador y mucha gente le pone hacia Dios a los hijos, pues ellos nunca lo van a amar, le van a temer, pero no lo van a amar. Pero si uno les enseña un Dios que los ama, que ellos tienen que pedirle primeramente a Dios antes que a los papás muchas cosas, para que aprendan a recibir de Dios también. Que Dios no tiene nietos, que ellos tienen que ir a Dios directamente. Que si uno sufre, Dios está con uno, y con los niños también. Es lindo ver el cristianismo de los niños, es precioso, cuando les pasa algo en el colegio, cuando oran por sus profesores. Es muy lindo ver cómo ellos, cuando tienen un problema y lo enfrentan con Dios. A nuestro hijo de chiquito se le perdieron unos guantes que le han prestado de arquero y le puso esa carga a Dios y aparecieron esos guantes en medio de no sé cuántos miles de niños. Y eso fue una maravilla ver que Dios le respondía a ellos. Pero eso, ¿quién lo motiva? ¿Quién marca a los hijos? ¿Papá y mamá? Y eso no lo pueden hacer por correspondencia, eso les toca en el diario vivir. El niño llegó y sin los guantes, vamos a orar, vamos a ver que Dios te va a sacar al otro lado. Puede que dentro de, creo que eran 2.000 niños los de ese colegio, alguien se los quiera robar, de pronto los niños muchas veces lo hacen, que no es correcto, pero lo hacen. Pero Dios va a responder tu necesidad y que aparezcan los guantes, empiezan a los niños a tener una relación con Dios, ¿cierto? Enseñarle que cuando él le desobedece a Dios, Dios lo ama. Pero el que pierde, ¿quién es? El niño. ¿Sí? Empiezan a encontrar ese Dios que es su respuesta. Cuando uno marca a los niños que siempre cumple su palabra, que el niño sepa, si yo me comporto bien, las cosas funcionan bien y hasta muchos aplausos de mis papis me gano. Que si yo de verdad cometo errores, ellos me castigan. Pero que si le promete uno al niño un castigo, lo cumple. Que si le promete al niño un premio, lo cumple. Si uno le enseña que hay una sola palabra, todo eso marca la personalidad del niño. Que hay que alabar a Dios desde chiquito, ¿sí? Que hay que acercarse a Dios. Si ven las luchas de los papás, que de verdad le creyeron a Dios y vieron las respuestas de Dios con sus papás, marcará al niño en fe, en que cuando sea grande, dice, no se apartará del Señor nunca, ¿no? Sin embargo, muchos papás están destruyendo a sus hijos inconscientemente. Y las mamás muchas veces, en medio de toda su angustia, dicen palabras que no hubieran querido decir nunca. Y de pronto dicen cosas, palabras de maldición. Por ejemplo, dicen que en todos los que estaban en una cárcel, el 99% de los que estaban en esa cárcel, los papás le profetizaron que iban a parar a la cárcel.
Y muchas veces usted es un hijo del diablo, le van diciendo unas cosas muy fuertes y eso se marca en el corazón del niño. Eso es gravísimo. Y sin embargo, muchas personas, ¿por qué? Por no estar con el Señor. Es que yo he llegado a la conclusión de que con el Señor no es que hay que estar una hora ni por la mañana es que hay que vivir en oración. Uno puede decir en momentos de mucha angustia palabras que jamás las hubiera pensado, pero marcaron el niño. Y la mamá tiene mucho que ver en la formación del hijo, mucho. Y hoy en día, increíble que se haya formado una disyuntiva entre ser profesional o ser mamá. Cuando Dios, ¿qué es lo que le dice a la mujer? Su primera misión es ser mamá. Y muchas profesionales que están pensando, no, pero es que ¿cómo voy a sacrificar? Yo me consigo una persona y es de buena calidad la persona y puede estar, miren, nunca comete el error de esperar que a sus hijos los marque nadie más que usted. Nunca. Nadie va a hacer lo que usted haría. Nadie tiene el cristianismo que usted tiene, ni el corazón de mamá que usted tiene. Dios da la facilidad. Sí, yo trabajo para una empresa grande, llevo 22 años. Hace muchos años, ya se me olvidó cuántos, yo veía, pobres mis hijos, son 4, ¿cómo los dejo solos? Que son 4 grandulones, pero no, me duele. Y le pedí a Dios, ¿y sabe qué hizo una empresa grande con una sola empleada de toda la empresa? Le permite salir a las 3 para ver sus hijos. Porque es que cuando uno tiene una necesidad delante de Dios y es grande y es según el corazón de Dios también, Dios abre camino. Y Dios abrió ese camino para mí. Entonces yo me voy después de ellos y llego primero. Bendito sea el Señor. Y Dios facilitó. Yo me aterro que nadie hace cara nada rara en mi oficina. Nadie, ningún presidente, ninguna persona, ni nada. Es como si fuera invisible la situación, pero Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque en mi corazón hubo esa prioridad en mi vida. Y yo sé que Dios abrirá el camino para que cada mamá esté con su hijo. Pero eso es cuestión de prioridades. Hoy muchas mujeres dicen, no, pero entonces no puedo comprar la casa. Mejor trabajamos los dos y no sé qué, y el engaño y los hijitos sufriendo. Muchas mujeres se quejan de los hombres machistas. ¿Y quién los crió? ¿Quién les enseñó las primeras palabritas? ¿Quién les enseñó a caminar? Nosotras. Pero fue una cultura donde dijimos, no, a él hay que darle, no exigirle. Y a la hermanita, córrale. Y se le crió hacia el muchacho y hoy está sufriendo las consecuencias de ese machismo. Pero ¿quiénes fuimos las que educamos así? Las mujeres. Y tristemente las hermanas afectadas, que no había para ellas, pero sí para los gustos superfluos del muchacho, el día de mañana se casan y vuelven y mantienen el machismo. Es una maldición. Y muchas veces está el machismo que a falta del papá, porque hay muchos hogares en Colombia sin papá, le permiten al hijo varón desempeñar el rol del papá. Y no, porque cuando a falta del papá, Dios delega la autoridad en la mamá, ¿sí? No en el muchachito inmaduro que venga y golpea a mis hijitas y les dé las órdenes, él a su manera inmadura. Dios delega a la mamá. Entonces, ¿qué le dice Dios a esta mujer? Prepárese, prepárese. Yo le he prometido, dice Dios, ser su marido y el padre de sus hijos. Prepárese, porque si la mujer no está capacitada en el Señor, ¿sabe qué hace? Coge y hasta le crea amarguras a los hijos por el papá ausente. O simplemente se va a consejería donde unos psicólogos se confunde y pierde su familia. Tiene que ir a Dios directamente, ¿no? Dios puso la pareja más sus hijitos como una protección para la sociedad. Y no hay nada más seguro para un niño, para un esposo, para alguien es llegar y que su casa sea un oasis, que pueda decir, allí yo siento todo el descanso de la vida. Afuera el mundo es muy duro, a los niños los critican, los niños son muy duros. Ellos cualquier defectico se lo gritan entre todos, pero que él llegue a su casa y sienta que allá no es criticado, que allá es querido, que es bien recibido, que de verdad hay un lugar para él en este mundo. Y es que miren, ahorita aparte es que el diablo ha hecho un trabajo muy grande dentro de la sociedad. Él sabe muy bien que si destruye la pareja, los hijos quedan a la deriva. Y en muchos hogares, fíjense que por la falta de plata, especialmente la ignorancia en las cosas del Señor, a muchos niños llegan y los dejan al recaudo de otras familiares. Ah, no, usted me hace el favor y más bien me educa a separan los niños, entonces son hijos de nadie. Entonces uno le da la orden, el otro también, lo cambian de sitio, el otro dice que niño tan desagradecido, ¿no? Después de que le dimos si quiere más a la otra abuela. Y resulta que finalmente ellos se sienten que no vale la pena vivir. Y el diablo pone un terreno propicio para los vicios en esos muchachitos. Nosotros estábamos colaborando en una iglesia que es dedicada a los muchachos que salen de droga, que están en trabajos para salir de la droga. Y nos decía un muchacho, miren, yo quise pervertir muchos para la droga, ¿sí? En los colegios donde yo andaba, pero había un seguro tan grande para los que estaban, muchachos que eran de hogares buenos. Cuando los papás respondían por ellos y eran unidos la familia, nunca a esos muchachos los pudimos llevar a la droga, nunca. En cambio, los que tenían problemas en sus casas, esos eran los que caían ahí mismo. Fíjese, nunca una mujer
crea por ninguna situación de ninguna especie que alguien puede tomar esa función que Dios le ha delegado. Mire, no hay sacrificio que una mujer no haga que no vaya a tener recompensa en el reino de Dios. No lo hay. Cuando una mujer educa a sus hijos para Cristo, es una mujer que puede dormir tranquila en las noches. Pero cuando una mujer no le ha enseñado los principios de Dios a un hombre, es esa pobre anciana, esa mujer que está en su casa a la medianoche. ¿Qué será la vida de mi hijo? ¿Estará vivo? ¿Será que le pegaron un tiro? ¿Será que se guerreó por ahí y está muerto? ¿Qué será? ¿Dónde estará? Y no descansa la pobre hasta tanto el otro no llegue. Muchas veces borracho, drogado. Miren, no hay sacrificio que uno no dedique por un hijo que Dios no lo recompense. Y la recompensa es grande. Mucho más allá, inclusive hasta en la época de la vejez de uno que sabe si ese hijo hasta va a cuidarlo a uno de anciano. Nunca lo va a abandonar, no lo va a maltratar. Hay bendición para los padres que han esforzado. Hay mucha bendición. Por eso hay que dedicarle a los hijos el tiempo. Y es tan cortico, uno cree que no, uno recién lo tiene y dice, no, de aquí a que el muchachito crezca, voy a dejar de trabajar, voy a dejar el estudio, voy a dejar muchas cosas. ¿Sabe qué? El tiempo pasa muy rápido. Muy pronto ellos crecieron ya. Y los momenticos que uno no estuvo con ellos ya no los va a repetir, es nunca, nunca, nunca. Fíjese que cuando los papás no andan en unidad, siempre está latente la amenaza de la separación. Y eso crea una inseguridad en los niños. Hay una cosa que es muy linda y es que en la Biblia dice, en el Salmo 127 dice, he aquí, heredad del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos mancebos, como saetas en mano del valiente. Dichoso el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La bolsa donde se cargaban las aljabas eran como unas flechas que se disparaban contra el enemigo. Y esos son así los hijos. Son flechas. Cuando la mamá le enseña los caminos del Señor, son flechas que ellos van a tirar contra el reino de las tinieblas, ¿cierto? Son hijos que van a predicar la palabra del Señor. Son muchachos que son sanos en medio de los demás que están drogados. Él predica la palabra, él ora por sus compañeros. Es un hijo que está trabajando para el Señor. Pero igual, si la mamá no lo marca con las cosas de Dios, siguen siendo flechas que se van a enterrar en su propio corazón de la mamá. Es la mamá que va a llorar muchas ausencias de su hijo. Pero hay salida en Cristo. Miren, los hijos son prestados, son de Dios. Tenemos gran responsabilidad de devolverle a ese niño que Dios nos dio para que nosotros lo levantáramos para el reino de Dios. Por eso nunca acepte, nunca, de verdad créalo, jamás acepte que usted crió ni que su matriz fue ningún taller para hacer tizones para el infierno. Ni jamás acepte que le digan a su hijo que es un hijo del demonio. Nada. Reclame a sus hijos para el Señor. Oren. Mire que el muchacho está metido hasta en la guerrilla. Ore, ore, ore. De día, de noche, verá la gloria de Dios. Muchachos que han vuelto. Nunca diga nada en contra de ellos. Mire, la palabra marca y uno no puede marcarlos a ellos en forma negativa. Conocí un caso tremendo de una señora que trabaja en mi oficina. Alguna vez su hijo se le había ido, al fin regresó a casa y ella tenía la esperanza de que ella le pudiera explicar el evangelio, de que el muchacho ya parara en su casa. Y un día se fue a trabajar y cuando volvió, él le había robado una plática que tenía por ahí escondida y se había ido y le dejó una carta. Mamá, perdóneme, pero yo necesitaba arreglar un problema en Cali. Y se fue. Y llegó esta mujer con todo el dolor, la tristeza, con la boca no sabia, llegó y dijo, uy, Dios mío, permíteme que nunca en la vida lo vuelva yo a ver. Nunca lo volvió a ver. Como a los 2 años le dijeron que él había muerto después de que él salió. Y que él había sido por ahí enterrado en las cosas comunes por allá en Cali. Jamás lo volvió a ver. Uno tiene que ser tan cuidadoso con los hijos, jamás maldiga por nada con ellos, bendígalos, ore. Si uno aprende de verdad, sacrifica los años, uno verá el reino de Dios en toda su familia. No hay nada más hermoso que un lugar donde todos puedan compartir al Señor, donde el ejemplo, uno aprende hasta de los hijos muchísimo. Yo aprendo mucho de ellos y de la relación entre uno y la forma como ellos se comportan así, aprendo a ser mejor hija de Dios también. De verdad que Dios nos bendiga.